Don José. ¿Cómo es esa anécdota, don Camilo? Don Camilo dice, señor, usted está dormido. Dice, no, está dormido, está durmiendo. Dicen, señor, especifique, yo estoy dormido. Porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Así es en gerundio, está hablada don Camilo. Y no usaba los puntos. No, la escritura, el libro San Camilo 1936 no tiene, es un libro de escritura automática que no tiene punto, no tiene puntuación. Es genial la forma como lo ha escrito. Aquí un escritor colombiano, Vargas Vila, Hombre, escribía sin puntos. él, Arrancaba y tenía el punto final. Sí. Había coma y punto y coma, pero no había punto. no había punto. Vargas Vila, bueno, De ese verbo... alguien de esos que nos tiene una tenía, rabia. tenía un letrerito allá en Francia que decía, que José María Vargas Vila enseña francés a los franceses. ¿Ah? De verdad. Bueno, ¿quién no Un leyó? intelectual de esos de gran nivel. Usted sabe que antes había como una predisposición a leer mucho. Con esto de las redes sociales, la gente ha dejado de leer. Una de las ventajas de leer es cómo le abre el pensamiento, su cerebro, cómo le mejora su capacidad de exposición, de explicación. Usted le pregunta a un muchacho ahora, ¿viste la peluca? Sí, ¿qué fue? Brutal. 140. Pero cuéntamela. No, el tipo llegó pim pam pum. Ya. Pero cuéntamela. O Lo sea, más cerca del punto final. Sí, y ya hay una restricción, por esto de estar hablando con fotos y con chats. y chat y Instagram, se pierde la capacidad de comunicación. Entonces los padres que no ocupan tiempo leyendo con sus hijos, también se pierden una gran parte de ese conocimiento que los niños tienen, esa capacidad de mirar las cosas desde otro ángulo, con una imaginación poderosa. Entonces se pierde todas esas cosas bonitas de los niños, porque usted cree que usted manda. En realidad, usted lo que tiene que aprender de ellos, y si usted quiere mantenerse joven, tenga ese espíritu, converse con los niños y aprenda de ellos esa gran capacidad que tienen de imaginarse las cosas. Bueno, el Principito es un, Bueno, el libro es un francés espectáculo a la capacidad de un niño. del siglo XX. Así, La Academia Francesa lo hace lo falta consideró. un muchacho. Esas cosas que usted tiene que enseñarle a sus hijos. No es estar chateando. Bueno, la gente antes le llama, ¿te cree? Antes le llamas, claro. Sí, Había menos Fíjese, usted observa en menos Europa, formas de diversión que... incluso en los Estados Unidos, en Canadá, que la gente va en el transporte público y va leyendo. Novelas, pero va leyendo. Bueno, aquí se ha tratado de hacer que tú cojas un libro en una estación y lo devuelvas en la siguiente. Sí, solamente para ir creando el hábito. El hábito de la lectura, eso es lo que hay que crear. No el hábito de chatear, es el hábito de leer. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días antes de venir a conversar con ustedes. Bien, hablemos de COVID. Ya hablamos de Chitré. El COVID, ayer el MINSA nos informó, se mantiene el RT en 0.86 hasta que nos den el próximo. La positividad del día subió a 4.2%. Ojo, muy cerca del 5. Muy cerca de 5. Estuvimos en el 2.2 hace un par de días. Ojo, hubo menos muestras, sí, pero igual, el virus está ahí. Y no importa que yo haga 5.000 o 7.000. Si no está, no hay positividad. Y si está, bien. Los activos bajaron a casos activos a 2.315. Ayer se dieron 2 muertes, estamos bajos. Pero en camas, 43 personas y en UCI 43 personas y en camas subimos a 204. El virus está allí. No nos engañemos. Y igual que el virus que tiene capacidad de reproducción, de atacar, cualquier descuido de nosotros nos ataca. Nosotros tenemos buenos indicadores epidemiológicos en este momento. Esto se lo doy para que usted no baje la guardia, como dice el MINSA. Tenga la guardia en alto. Pero más importante, esto no es una pelea física, esto es una pelea de inteligencia. Este es un enemigo invisible que lo necesita usted vivo para él reproducirse y matarlo a usted. O hacerle un daño que a lo mejor es irreversible. Irreversible. Esto que le pasó al general Powell, él era un hombre con cáncer en la sangre, él era un hombre con otras enfermedades, tenía Alzheimer, él era un hombre atacado por otras enfermedades, y a pesar de que estaba vacunado, Iba a aplicarse su tercera vacuna la otra semana. el COVID llegó y se lo llevó por los niveles
el cáncer le bajó mucho su capacidad inmunológica y entonces lo mató. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Claro, la gente que son inmunosuprimidos, la gente que tiene condiciones especiales, a ellos hay que cuidarlos más. ¿Cómo se cuida más a ellos? Cuidándose usted, que esté sano. Y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en Panamá todavía en firme contra la vacunación en terceras dosis de refuerzo, segundas dosis y primeras dosis. Pero noto una disminución de la gente que va a vacunarse. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a vacunarnos lo mayor cantidad posible, porque tenemos vacunas disponibles. No le salgamos huyendo porque ya se resolvió esto. No. Recuerde que la Delta está aquí, tiene mayor capacidad de transmisión y por consiguiente el nivel de vacunación óptimo lo tenemos que subir de 75 a 85%. Y por ahí vendrá otra variante de ese linaje del SARS-CoV-2. ¿Está bien? Tenga mucho cuidado. Usted quiere a su familia, no le diga solamente que lo quiere, demuéstreselo. En este caso, cuidándose usted. Porque la mayoría de la gente que está vieja está en su casa, pero es usted el que le lleva el virus. Usted la aguanta, pero ellos no. O sea, tienen que cuidarnos nosotros. ¿Le parece? Bien. Algunas cosas. El presidente Laurentino Cortizo se entrevistará mañana, Fernando, con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Ambos es la continuación de esta trilogía de las reuniones que se desarrollaron en Nueva York. Para nosotros en Panamá es importante hablar con nuestros vecinos. Y mañana también, en teoría, se debe dar una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores en Colombia, con el presidente Duque y la asistencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Entiendo que estaba citado los 9 ministros que tienen que ver con este problema migratorio. Mañana le voy a hablar en profundidad sobre este problema migratorio y las consecuencias. Así como le estaba hablando del petróleo, los precios, el gas, la electricidad, la migración ilegal se ha convertido en un grave problema para todo el mundo. Y en nuestra región, Fernando, es un tema importante. La Asamblea Nacional abre hoy, bajo la presidencia del diputado del PRD, Leandro Ávila, el debate es ya sobre la confirmación de 2 nuevos magistrados de la para la Corte Suprema de Justicia que llegarán a la Corte a partir del 2 de enero, porque el primero es el día libre, del año 2022. Y es oportuno decirle algunas cosas sobre este tema. Nosotros, uno de los temas que debemos enseriar y mejorar sustancialmente es el sector de la justicia. Una injusticia común en este país. Lo vimos durante todo este proceso de desarrollo del lawfare. Es la publicación en medios de comunicación incluso de noticias para hacer noticias crímenes y que empujen al Ministerio Público a hacer investigaciones con fines políticos. Después, la divulgación de lo que se hace de la investigación, de los interrogatorios que se le hacen a la gente, en medios de comunicación antes que lo conozcan sus abogados. Eso es una violación a normas. La otra, que es tan vieja como la Corte, es la divulgación por debajo, las filtraciones de posibles fallos para generar opinión inmediatamente. Como este es un país chiquito, usted no es de los Estados Unidos que se publica algo en Nueva York y la gente en California a lo mejor ni se entera ni le importa. No en California, en Pensilvania o en los estados que Nueva Jersey ni le importa mucho. Nosotros somos un país chiquito y aquí siempre ha habido presión para que los jueces actúen de una u otra forma. De hecho, cuando los jueces no actúan en función del poder mediático que quiere una determinada conducta, entonces atacan al juez. Nunca se me olvida el juez 15º. Por ahí viene un juicio que están impulsando, que es el juicio de los helicópteros de... No, mañana vamos a tener una entrevista con Torregrosa exactamente sobre eso. Y allí
La audiencia preliminar fue el jueves pasado y fue un desastre total. No, pero además ahí no hay caso. Sí. Y se cita un daño de una cantidad que no existió. En nada. Yo lo que quiero decirle, y cuando un juez determina que eso no tiene, entonces le atacan es al juez. Al juez. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Que ha habido 5 magistrados nuevos en la Corte de que llegó Cortizo ahora con estos 2. Yo creo que los jueces debieran pensar muy claramente en cuál es su deber como juez. El ser juez es una responsabilidad muy alta. El juez es un hombre que tiene que garantizar la legalidad del sistema. Para que cualquier entuerto o prejuicio o esas cosas que hacen nuestros fiscales o que hacen los fiscales del mundo, la legalidad sea controlada por este juez, sin temor a lo que digan, ni lo que diga yo, ni lo que diga nadie. Porque el juez, su imparcialidad está establecida en lo que plantea la ley, la Constitución y los tratados internacionales, de lo cual Panamá forma parte y que son parte esencial de la justicia y priman sobre la Constitución. Entonces, tratados internacionales, Constitución, legislación, los jueces tienen que ajustarse a eso. La divulgación de fallos, la circulación, porque en la Corte, fíjese la diferencia entre el órgano legislativo y el órgano judicial. En el órgano judicial no hay audiencias públicas, sí, pero hay tramitación privada porque se presume la inocencia o el estado de inocencia de al que se está juzgando. Claro. Por eso es privado todo eso. Pero aquí lo privado se quiere convertir en público con diferencia a la Asamblea Nacional, a usted le guste o no le guste, todo lo que pasa en la Asamblea se transmite. Además, hay un canal para transmitir todo, lo que diga todos los diputados, en directo, con malas palabras, sin malas palabras, con buena éxito. Allá ellos, si entienden o no entienden, a qué audiencia se están dirigiendo. Es más, hay un periodo de incidencias en la que se dice de cualquier cantidad de cosas, pero es público. ¿Y por qué es público? Porque el legislador piensa que precisamente por ser la Asamblea, la base del poder del pueblo, tiene el pueblo que conocer lo que ellos dicen, cómo votan, todo. En la Corte no es así. ¿Por qué? Porque hay claras cosas. Usted puede acusar a mí lo que usted quiera. La Constitución me garantiza el derecho a mí que nadie puede asumir que yo soy culpable hasta que no pase todo el proceso. Y eso incluye que los jueces no se les es permitido la circulación de absolutamente ningún documento para hacerlo público. O sea, aquí de eso se abusó. Y los fiscales también están obligados a guardar el principio constitucional de la presunción de inocencia suya, mía, de todos nosotros. Es el principio básico internacional, es decir, esto no es una invención, como dijo un abogado por ahí, sí, de los abogados penalistas, no, esto es un principio universal de la presunción de inocencia. Pero aquí se viola, no le importa, es más, hay redes sociales impulsadas directamente a acusar a la gente, de los funcionarios públicos, ¿no?, de actos de corrupción sin presentar ninguna prueba. Solo porque él dije que aquí está un documento, como él, el que escribe, no está preparado legalmente para nada de esto. Ni de periodista tampoco. Ni tampoco. Entonces ahora se está produciendo el acoso a los funcionarios públicos. Por la vía de presuntos interesados que tienen otros intereses. Entonces nosotros, los jueces, tienen que prestarle atención a esto, porque con esta campaña estamos alejando a los mejores talentos para ejercer los cargos públicos. Entonces es importante entender que cada vez que usted levanta una acusación o se burla o provoca en las redes una acusación sin sentido,
Y aunque usted tenga la prueba, usted no tiene el contradictorio de esa prueba. Y a usted le basta decir, llamamos a Blandón, pero él no contestó. Y se dispara toda una locura. Entonces yo lo que creo es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces en general, tienen que olvidarse de la conciencia de tener criterio de fiscales, porque ellos son jueces. Eso es lo que son. Ahora sí. Cuestión de los helicópteros en el caso del PAN, es una aberración Claro. que los fiscales hayan llevado y que no haya un juez que haya decidido, ¿sabe qué? Aquí no hay caso. De verdad, léanlo para que ustedes vean, miren las auditorías que el señor Humber Sí. preparó, preestableciendo una acusación que partía por un monto global, a pesar de que el mismo expediente que habían hecho los señores auditores decían que se habían entregado tales y tales, pero se mantenía el total. Sí. Errores. Y no se incluía en la auditoría las pruebas del contradictorio. Ninguna de las auditorías de la Contraloría del señor Humber tiene el contradictorio de esa auditoría. Y como consecuencia son inválidas. Aquí hay gente que se llevó a procesos de corrupción sin el audito de la Contraloría. Eso es lo que le estoy diciendo. Aquí había, y se levantan acusaciones con el actual Contralor de hoy, sin presentar una prueba, solo por presumir usted. Bueno, la presunción que tiene que tener usted es la presunción de inocencia. Y la presunción que deben tener todos los jueces es que a los casos que está ahí, el sujeto que está sometido a la ley es inocente hasta que en el proceso se pruebe su culpabilidad. Entonces, esa teoría de estar filtrando información, ¿no? ¿Sí? Correteando información, tiene solo un propósito: reventar los procesos jurídicos. Así es. Y eso es ilegal. Eso no está permitido. Ningún funcionario del Ministerio Público, ni de la Corte Suprema, del sistema judicial panameño, puede estar divulgando estas informaciones. En la Asamblea es cosa diferente. En la Asamblea hay un debate público. Y nosotros conocemos a diario lo que piensan los diputados, si usted pone, si se aguanta en las sesiones, porque no hay intervenciones de eruditas pocas yo he visto gente hablando sobre la educación, ¿usted lo ha visto? O sobre el arte, la cultura, la ciencia, pocas intervenciones. Es una discusión sin sentido. Pero bueno, lo que quiere asentar es el principio. La divulgación de información judicial tiene que estar sujeta a los criterios que dice la Constitución. Punto. La información, la libertad de información es una cosa, pero toda información que haga daño a una tercera persona sin que usted tenga las pruebas correspondientes ni el proceso se haya desarrollado, no tiene sentido. Usted puede informar del hecho, de lo que está ocurriendo, hay un proceso, un desarrollo, etcétera, lo que se permita. Pero los jueces tienen que actuar siempre en esta protección. Así es.